La vida tiene una manera de entregar sus peores noticias en los días más ordinarios. Ahí estaba yo, 14 pisos arriba en mi oficina del centro, solo otro martes por la mañana con mi café y los informes trimestrales. Entonces mi teléfono se iluminó con el número de mi madre, y mi corazón casi se detuvo. 5 años de silencio, ¿y ahora me llamaba? Regina, ¿eres tú? La tensión en su voz me revolvió el estómago. Apreté mi taza de café con más fuerza, agradecida de que ser jefa de departamento a los 29 años me había enseñado a mantener mi voz firme incluso cuando todo dentro de mí no lo estaba. Sí, mamá. ¿Qué pasa? ¿Tu padre? La pausa se sintió interminable. Falleció ayer. El funeral es en 3 días. El horizonte de la ciudad fuera de mi ventana se volvió borroso. Papá se había ido, y habían esperado un día entero para decírmelo. Mis dedos encontraron el borde de mi escritorio, el mismo escritorio que había comprado cuando finalmente lo logré por mi cuenta, sin su ayuda. Sin su aprobación. ¿Qué pasó? Las palabras salieron más pequeñas de lo que pretendía. Un ataque al corazón. Estaba en el trabajo. En el fondo, podía escuchar los sollozos teatrales de mi hermana Emilia. Siempre la estrella de todo drama familiar. Por supuesto que estaba en el trabajo. Papá siempre estaba trabajando matándose lentamente para mantener a mi madre eternamente desempleada y a mi hermana de 23 años, que trataba las solicitudes de trabajo como si fueran radioactivas. La familiar ira subió por mi garganta, caliente y aguda, pero la forcé a bajar. Este no era el momento. ¿Por qué no fui informada cuando sucedió? Estábamos en shock, Regina. Todo pasó tan rápido. Hizo otra pausa. El funeral es el viernes a las 2 de la tarde, ¿vendrás? ¿Qué si vendré? Era mi padre el único que me apoyó cuando elegí mi propio camino. Mientras mamá y Emilia estaban demasiado ocupadas comprando otro vestido de graduación, papá estuvo ahí en mi graduación universitaria, radiante de orgullo. Mientras ellas olvidaban mis cumpleaños, él se escabullía durante sus descansos para almorzar solo para llamarme. Por supuesto que estaré ahí, dije, las palabras pesadas con finalidad. Después del funeral, la vida adoptó un ritmo extraño. Regresar a mi apartamento del centro se sentía como entrar a un mundo diferente, uno donde el éxito significaba algo distinto de lo que mi familia me había enseñado. Me quedé de pie junto a mi ventana, observando las luces de la ciudad parpadear mientras el atardecer se asentaba, recordando la última llamada de papá hace apenas 2 semanas. Acabo de terminar mi segundo turno, había dicho, su voz cargada de agotamiento. Hay que mantener cómodas a las chicas, ¿sabes? Debí haber dicho algo entonces. Debí haberle dicho que no necesitaba trabajarse hasta la muerte por 2 adultas perfectamente capaces que nunca habían aprendido a valerse por sí mismas. Pero me quedé callada, como siempre. La primera señal de que nada había cambiado realmente llegó una semana después de que enterramos a papá. Mamá llamó, su voz goteando miel. Estoy haciendo tu lasaña favorita, dijo, como si fuéramos una gran familia feliz. Como en los viejos tiempos. Casi me río de eso. En los viejos tiempos, solo hacía lasaña cuando Emilia lo pedía. Pero acepté ir, diciéndome a mí misma que tal vez la muerte de papá realmente había cambiado algo. Tal vez esta vez sería diferente. No lo fue. Entrar a mi casa de la infancia se sentía como entrar en una cápsula del tiempo, excepto que los zapatos de papá ya no estaban en su lugar habitual junto a la puerta, un detalle que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Emilia estaba desparramada en el sofá, deslizando su dedo por el teléfono, apenas reconociendo mi existencia. Algunas cosas nunca cambian. Todo está tan caro ahora, suspiró mamá, sacando una lasaña perfectamente dorada del horno. Casi me desmayo cuando vi la cuenta del supermercado. Y ni me hagas empezar con los servicios. La observé acomodar la comida en platos todos nuevos, noté. La ironía no me pasó desapercibida. ¿Ya has empezado a buscar trabajo?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Ay, cariño, el mercado laboral está terrible en este momento, respondió, evitando mis ojos. ¿Sabías que el precio del queso subió un 30%? En la mesa del comedor, Emilia finalmente bajó su teléfono lo suficiente para unirse al festival de quejas. Mis amigas dicen que todo está como al doble de precio ahora. ¿Cómo se supone que uno viva así?
Tomé un sorbo cuidadoso de agua, eligiendo mis palabras con precisión. Sabes, cuando estás trabajando y recibiendo un sueldo regular, estos aumentos de precios no se notan tanto. La indirecta quedó flotando en el aire como humo, pero mamá y Emilia actuaron como si fueran inmunes a ella. Ya encontraremos algo eventualmente, continuó mamá, rellenando su copa de vino. Pero por ahora, tendremos que apretarnos un poco el cinturón. Eso suena como una excelente idea, dije, incapaz de mantener el filo fuera de mi voz. Apretarse el cinturón construye mucho el carácter. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. El rostro de Emilia se torció en una mueca, y la sonrisa de mamá se volvió fija y frágil. Pasaron el resto de la noche apenas hablando, respondiendo a mis intentos de conversación con monosílabos fríos. Este patrón continuó durante semanas. Yo venía a cenar, mamá se quejaba de los gastos, yo hacía comentarios punzantes sobre el empleo, y ellas fingían no entender. Era como una danza bizarra donde todos conocían los pasos pero se negaban a reconocer la música. Luego llegó el sábado cuando todo cambió. Acababa de terminar de ayudar a mamá a limpiar los platos de la cena cuando ella se aclaró la garganta con ese sonido nervioso que conocía desde la infancia, el que siempre precedía a pedir dinero. Regina, cariño, necesitamos hablar de algo. Se retorcía las manos, un gesto que habría parecido genuino si no lo hubiera visto tantas veces antes. La lavadora se descompuso ayer. Agua por todos lados. ¿Y ya sabes lo caras que están las reparaciones estos días? Aquí viene, pensé, observando a Emilia sentir vigorosamente a su lado como una bailarina de respaldo bien entrenada. Realmente necesitamos una nueva, continuó mamá, su voz adoptando esa cualidad suplicante que solía funcionar tan bien con papá. Me preguntaba si podrías ayudarnos con el dinero para comprarla. Las miré a ambas, mi madre con sus ojos suplicantes expertamente elaborados, mi hermana con su expresión expectante. Algo dentro de mí dolía, viéndolas sentadas ahí en esta casa llena de recuerdos de papá, tratando de navegar la vida sin su constante apoyo. Pero otra parte recordaba todas las veces que habían aprovechado su generosidad, todos los turnos dobles que probablemente habían contribuido a su muerte prematura. No les daré dinero, dije firmemente, viendo sus rostros caer como hojas de otoño. Pero yo misma les compraré una lavadora. Los labios de mamá se apretaron en una línea delgada, pero no tenía opción. Bien, dijo, su voz tensa de decepción. Si así es como quieres hacerlo. Podía notar que esta no era la respuesta que esperaban. Querían efectivo que probablemente nunca vería el interior de una tienda de electrodomésticos. La lavadora que elegí era un modelo Whirlpool sólido. No era de última generación, pero era confiable y eficiente en energía. Programé la entrega e instalación para un martes por la mañana, tomándome medio día libre del trabajo para supervisar el proceso. Mamá rodeó la recién instalada máquina como un agente inmobiliario evaluando una propiedad cuestionable. Está bonita, dijo en un tono que sugería que era cualquier cosa menos eso. Aunque vi este precioso modelo Samsung en la tienda de electrodomésticos. Tenía todas estas características especiales. Bueno, interrumpí, ajustándome el bolso al hombro, cuando estén listas para comprar su propia lavadora, pueden conseguir el modelo más elegante que fabriquen. La mueca de mamá se transformó repentinamente en una risa. Ay, solo estoy bromeando, cariño. Esta es perfecta, en serio. Asentí, sin creerle ni por un segundo. Lo que no sabía entonces era que esta lavadora era solo el principio, la primera ficha de dominó en una línea que eventualmente derribaría toda nuestra dinámica familiar. Durante los meses siguientes, parecía que todo en la casa conspiraba para descomponerse a la vez. Después de la lavadora vino el refrigerador. El técnico le echó un vistazo y lo declaró más allá de la salvación, sacudiendo la cabeza como un doctor dando malas noticias. Pasé una tarde de domingo comprando electrodomésticos con mamá, quien milagrosamente mantuvo sus opiniones sobre los precios para sí misma esta vez. Luego el lavavajillas se estropeó, inundando el piso de la cocina. Emilia me llamó en pánico, como si nunca hubiera visto un fregadero lleno de platos antes. No podemos vivir así, gimió por teléfono, su voz quebrándose con el tipo de desesperación usualmente reservada para emergencias reales. Incluso la cafetera se unió a la rebelión. Tu padre siempre decía que una casa necesita buen café, me recordó mamá, su voz temblando ligeramente mientras tocaba la máquina rota.
No podía discutir con la memoria de papá, así que les compré un buen modelo Keurig. Cada vez, yo hacía las compras personalmente o pagaba a los técnicos directamente. Mamá insinuaba con toda la sutileza de un pregonero de feria que sería más fácil si solo le daba el dinero. Pero me mantuve firme. Había visto demasiados fondos para reparaciones del hogar de papá transformarse en las compras compulsivas de Emilia a lo largo de los años. Los muebles de la sala fueron el gasto más grande. Mamá mencionó una noche que el viejo sofá le recordaba demasiado a papá, como solía quedarse dormido allí viendo televisión después de sus largos turnos. Los gabinetes eran demasiado dolorosos de mirar porque contenían sus viejas revistas y libros. Así que los reemplacé todos: nuevo sofá, nuevos gabinetes, nuevos recuerdos. Mi tarjeta de crédito recibió el golpe, pero al menos sabía exactamente a dónde iba el dinero. Con cada compra, me decía a mí misma que les estaba ayudando a adaptarse a la vida sin papá, haciendo su hogar más cómodo. Pero a veces, tarde en la noche, mirando los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito, me preguntaba si solo estaba permitiendo su dependencia, de la misma manera que papá lo había hecho durante tantos años. Entonces llegó el anuncio de la entrevista. Conseguí una entrevista, anunció Emilia durante otra cena, prácticamente rebotando en su silla como una niña a quien le acababan de prometer helado. Es para un puesto administrativo en Meridian Corp. Casi me ahogo con el pastel de carne. Después de meses de vagas promesas sobre la búsqueda de trabajo, esta era la primera noticia concreta. Mamá brillaba de orgullo como si Emilia ya hubiera sido nombrada CEO. Eso es genial, dije con cautela, tratando de mantener mi esperanza bajo control. ¿Cuándo es? La próxima semana, respondió Emilia, empujando sus chícharos alrededor del plato como una adolescente nerviosa. Pero hay como que un problema. Necesito algo profesional para vestir. Sabes lo importantes que son las primeras impresiones, ¿verdad? La gente de recursos humanos te juzga totalmente por eso. Podríamos ir de compras juntas, ofrecí, ya sabiendo hacia dónde se dirigía esto. Conozco algunos lugares excelentes para ropa de oficina. La cara de Emilia se arrugó como si le hubiera sugerido que fuéramos a buscar en la basura. Regina, tengo 23 años. Creo que puedo comprar ropa por mi cuenta. Ya encontré el traje perfecto. Solo necesito el dinero para comprarlo. ¿Cómo? $500 deberían cubrirlo. Me atacaron en equipo durante la siguiente hora. Emilia habló sobre cómo este trabajo podría ser su gran oportunidad, mientras mamá recordaba cómo había ayudado a comprar mi primer atuendo para entrevista, aunque mi memoria de juntar propinas de mi trabajo de mesera para comprar ese traje contaba una historia diferente. Finalmente, exhausta y esperando alentar los aparentes esfuerzos de búsqueda de trabajo de Emilia, rompí mi propia regla. Está bien, dije, sacando mi teléfono, mis dedos dudando sobre la aplicación bancaria. Estoy transfiriendo $500. Pero quiero ver este traje cuando lo tengas. Emilia me abrazó, toda sonrisas y dulce perfume. Eres la mejor hermana mayor del mundo. Una semana después, estaba deslizando mi dedo por Instagram, bebiendo mi café matutino, cuando mi mundo se inclinó de lado. Ahí estaba Emilia, definitivamente no en un traje de oficina posando en lo que parecía un club. Llevaba puesto un vestido rojo brillante que probablemente costó exactamente $500, su rostro brillando con el tipo de alegría que solo viene de salirse con la suya. El café se volvió amargo en mi boca mientras hacía clic a través de más fotos. Emilia bailando. Emilia tomando shots. Emilia viviendo la vida al máximo en su traje de entrevista. Cada desliz de mi dedo se sentía como un corte de papel a mi confianza. La mañana siguiente, conduje directamente a la casa de mamá, mis manos apretadas en el volante. Emilia todavía estaba en pijama al mediodía, lidiando con lo que parecía una resaca digna de su noche de fiesta. ¿Cómo te fue en la entrevista?, pregunté dulcemente, observando su rostro cuidadosamente. Oh, bien, murmuró, repentinamente fascinada por el piso de la cocina. Muy bien. Eso es maravilloso. ¿Puedo ver el traje que usaste? ¿El que compraste con mi dinero? El rostro de Emilia se puso pálido más rápido que una puesta de sol en invierno. Está ahí, en la tintorería. Qué curioso, dije, sacando mi teléfono, porque según tu Instagram, mis $500 te compraron un tipo de atuendo bastante diferente.
Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas, la misma actuación que había perfeccionado desde la infancia. «¿Me estás espiando?» «No es espiar cuando lo publicas públicamente», respondí, mi voz temblando de rabia apenas contenida. «Me mentiste, Emilia. Nunca tuviste una entrevista, ¿verdad? Eres tan mala», gimió, justo a tiempo. Necesitaba ese vestido. Todas mis amigas iban a esta fiesta y te di ese dinero para una entrevista de trabajo. «Regina», interrumpió mamá, usando ese tono conciliador que siempre me había hecho erizar la piel, «no seas tan dura con ella. Es joven. También necesita divertirse un poco». Eso fue todo. El último hilo de mi paciencia se rompió como una liga estirada demasiado. «Ya terminé», dije, mi voz temblando, no de ira ahora, sino de algo más profundo, un reconocimiento final de lo que debería haber visto hace años. «Ya terminé de comprar sus electrodomésticos. Ya terminé de arreglar su casa. Y definitivamente ya terminé de darles dinero para entrevistas de trabajo falsas», declaré, cada palabra sintiéndose como una llave girando en una cerradura. «Están por su cuenta». Salí caminando, azotando la puerta ante sus protestas. Mientras me alejaba conduciendo, años de resentimiento burbujearon como una olla dejada demasiado tiempo en la estufa. Nunca cambiarían. Siempre estarían buscando la siguiente limosna, la siguiente excusa, la siguiente mentira. Durante 3 semanas, ignoré cada llamada, mensaje de texto y correo de voz de mamá y Emilia. Cada vez que sus nombres aparecían en mi teléfono, sentía una mezcla de enojo y alivio: enojo por su traición, alivio por no tener que lidiar con su drama nunca más. Pero diciembre llegó, trayendo consigo la primera nevada y agridulces recuerdos de navidades familiares pasadas. Estaba revisando informes de fin de año en mi apartamento cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a mamá parada ahí, envuelta en el viejo abrigo de invierno de papá. La vista me golpeó fuerte, lo había usado en cada uno de mis eventos escolares, cada conferencia de padres y maestros a la que asistió solo porque mamá estaba ocupada con Emilia. «Regina», dijo suavemente, su aliento visible en el frío pasillo. «¿Podemos hablar?» Dudé, pero la vista del abrigo de papá me hizo un nudo en la garganta. «La Navidad se acerca», continuó mamá. «Tu padre siempre decía que los días festivos son para la familia». Tenía razón en eso. Era uno de los dichos favoritos de papá. Emilia se asomó detrás de mamá, luciendo inusualmente sometida. «Por favor», la voz de mamá se quebró. «¿Solo 5 minutos?» Me hice a un lado para dejarlas entrar, ya preguntándome si estaba cometiendo un error. Se acomodaron en mi sofá mientras iba a hacerte la solución de papá para todo. El ritual familiar de preparar y servir ayudó a calmar mis nervios. «Te extrañamos», dijo mamá mientras le entregaba una taza. «La casa se siente vacía sin tus visitas». Emilia asintió, aferrándose a su taza de té. «Lamento lo del vestido», murmuró. No debía haber mentido. Me senté, observando el vapor elevarse de mi té. El enojo que me había sostenido durante semanas se sentía distante ahora, reemplazado por una triste fatiga. Tal vez papá habría querido que lo intentáramos de nuevo. Tal vez los días festivos eran un momento para segundas oportunidades. «Solo quiero que seamos una familia real otra vez», dijo mamá, alcanzando mi mano. «A tu padre le habría odiado vernos así». Pasamos la siguiente hora hablando, realmente hablando, por lo que se sintió como la primera vez en años. Mamá compartió historias sobre papá que nunca había escuchado antes, como que había guardado secretamente cada uno de mis proyectos de arte escolar en su casillero del trabajo. Emilia me mostró fotos de su verdadera búsqueda de trabajo, o eso decía. Se sentía agradable. Normal. Como si tal vez pudiéramos construir algo nuevo de las cenizas de nuestras viejas relaciones. Al día siguiente en el trabajo, mi teléfono vibró con una notificación de mi aplicación bancaria. Un cargo por $300 en Nordstrom. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, otra notificación, $450 en Saks. Con las manos temblando, abrí la aplicación compra tras compra en tiendas de ropa de lujo, todas dentro de la última hora. Inmediatamente llamé al banco. «Sí, necesito reportar cargos fraudulentos y bloquear mi tarjeta inmediatamente», dije, mi voz tensa de furia. Después de confirmar que la tarjeta estaba bloqueada, volví a desplazarme por los cargos.
Entonces recordé Emilia había pedido usar mi baño antes de que se fueran ayer. Debió haber revisado mi bolso mientras estaba ahí. Mirando la hora 3:45 de la tarde sabía que el día laboral no terminaría por otras 2 horas. Pero esto no podía esperar. Reuní mis cosas, le dije a mi asistente que tenía una emergencia familiar, y me dirigí a mi auto, mi corazón latiendo con una extraña mezcla de ira y dolor. Irrumpí por la puerta principal sin tocar, mis manos temblando. Emilia estaba desparramada en el nuevo sofá que les había comprado, rodeada de bolsas de compras. Apenas levantó la vista de su teléfono. «Dame mi tarjeta de crédito», exigí, mi voz apenas por encima de un susurro. Mamá se apresuró desde la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. «Regina, cariño, ¿por qué estás haciendo tanto escándalo?» «Me robó, mamá. Revisó mi bolso ayer y tomó mi tarjeta de crédito». Emilia puso los ojos en blanco y metió la mano en su bolso de diseñador probablemente comprado con mi tarjeta robada y sacó mi tarjeta de crédito. «Bien, aquí está tu preciosa tarjeta. Solo necesitaba algunas cosas para la fiesta de Navidad, y últimamente has estado tan tacaña». ¿Tacaña? La palabra se sintió como ácido en mi lengua. «Les compré toda una casa llena de electrodomésticos y muebles, ¿y me pagas robándome?» «No llames ladrona a tu hermana», mamá se interpuso entre nosotras, su rostro sonrojado. «Solo necesitaba algo de ropa bonita para las fiestas. Si no fueras tan egoísta con tu dinero, no habría tenido que tomar el asunto en sus propias manos». Las miré, realmente las miré. Mi madre, parada ahí arrogante y con derecho, defendiendo el robo como si fuera perfectamente normal. Emilia, rodeada de evidencia de su crimen, jugando a la víctima como siempre. Estaban sentadas en el sofá que yo compré, frente al televisor que yo pagué, probablemente planeando hacer café más tarde en la cafetera que yo compré. Y de repente, algo hizo clic en mi mente. Un plan comenzó a formarse, cristalino y absoluto. Tomé un respiro profundo y forcé una sonrisa. «¿Sabes qué, mamá? Tal vez tengas razón. Tal vez he sido demasiado rígida con el dinero. Es Navidad después de todo». Vi sus rostros iluminarse como niños viendo regalos bajo el árbol. «De hecho, ¿por qué no celebramos la Navidad aquí este año? ¿Con todos los parientes?» El rostro de mamá brilló de triunfo. «Ay, cariño, eso sería maravilloso. Llamaré a todos inmediatamente. Podemos hacerlo en Nochebuena, como cuando eras pequeña». Durante los siguientes días, interpreté mi papel perfectamente. Cuando mamá llamaba para discutir los planes navideños, entusiastamente estaba de acuerdo con todo. Incluso llegué temprano el 24 de diciembre, vestida con mi mejor atuendo festivo, una fachada de alegría festiva ocultando mis verdaderas intenciones. «Necesitamos conseguir algunas cosas de última hora para la fiesta», dijo mamá, sus ojos brillando con familiar avaricia. «¿Te importaría?» «Por supuesto». Saqué mi billetera y les entregué varios cientos de dólares. «Consigan lo que necesiten». Prácticamente corrieron a su auto, probablemente temiendo que cambiara de opinión. Tan pronto como dieron la vuelta en la esquina, saqué mi teléfono. «Sí, soy Regina Rivera. Los de la mudanza pueden venir ahora». Había arreglado todo por adelantado, mudadores dispuestos a trabajar en Nochebuena por pago doble, una bodega al otro lado de la ciudad, incluso un pequeño camión de mudanzas. Llegaron en minutos, ansiosos por ganar su bono navideño. Uno por uno, cada artículo que había comprado durante los últimos meses fue sacado: la lavadora que comenzó todo, el refrigerador, el lavavajillas, la cafetera, el sofá donde Emilia se había sentado contando sus bienes robados, los gabinetes, todo. Finalmente, coloqué una pequeña caja cuidadosamente envuelta bajo su árbol de Navidad. Di una última mirada alrededor de la casa medio vacía, recordando todas las veces que papá y yo nos habíamos sentado en esta habitación, compartiendo conversaciones tranquilas mientras mamá y Emilia estaban de compras. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 4 de la tarde. Estaba sentada en mi apartamento, disfrutando una copa de vino y viendo la nieve caer fuera de mi ventana cuando la voz histérica de mamá explotó a través del altavoz. «Nos han robado. Alguien entró y se llevó todo: la lavadora, el refrigerador, todos los muebles. Todo se ha ido». Tomé otro sorbo de vino, saboreando su calidez. «Nadie les robó, mamá.
Yo me lo llevé todo. Todo lo que compré durante los últimos meses. Está en una bodega ahora. No puedes hacer esto, chilló mamá. Voy a llamar a la policía. De hecho, me reí de eso. Adelante. Les dejé algo bajo el árbol, por cierto. Deberían abrirlo. Podía escucharla pisoteando a través de la habitación, el crujido del papel mientras abría el regalo. Son solo un montón de recibos. ¿Qué clase de regalo estúpido es este? Esos no son solo cualquier recibo, mamá. Son prueba de que yo compré cada artículo que removí hoy. Cada electrodoméstico, cada mueble, todo pagado por mí. La policía estará muy interesada en ver esos, estoy segura. Oh, y mientras estás en eso, tal vez quieras explicar el pequeño festín de compras con tarjeta de crédito de Emilia. Pequeña vengativa. La voz de mamá se quebró de rabia. ¿Cómo te atreves a hacernos esto en Nochebuena? ¿Qué se supone que le diremos a todos? No sé, dije tranquilamente, sintiendo una extraña sensación de paz invadirme. Tal vez la verdad. ¿Que tú y Emilia han estado viviendo del dinero de papá y mi generosidad mientras se niegan a trabajar? ¿Que Emilia robó mi tarjeta de crédito? ¿Que defendiste su robo? Colgué y bloqueé su número, mis manos sorprendentemente firmes mientras me servía otra copa de vino. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera de mi ventana, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. La mañana siguiente, día de Navidad, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi prima Sara, riendo tan fuerte que apenas podía hablar. «Ay, Dios mío, Regina, no vas a creer lo que pasó anoche». «Cuéntamelo todo», dije, acurrucándome en mi sillón favorito. Entonces, tía María empezó a contar esta historia dramática sobre lo malagradecida que eras, como habías robado todos sus muebles en Nochebuena. Pero entonces tío Hugo preguntó por qué no habían comprado sus propios muebles con todo el dinero que habían ahorrado por no trabajar todos estos años. Y tía Rosa mencionó cómo tío Oscar, tu papá, le había dicho que estaba trabajando turnos dobles para mantenerlas. Podía imaginar la escena perfectamente, la familia reunida, la verdad finalmente derramándose como vino de una copa rota. Durante las siguientes semanas, los mensajes llegaron como una tormenta, primero enojados, luego suplicantes, luego desesperados. Mamá decía que no podían pagar la comida. Emilia juraba que había aprendido su lección. Necesitaban reconciliarse. Habían cambiado. Me extrañaban. Me amaban. Bloqueé cada nuevo número que usaban para contactarme, cambié mi dirección de correo electrónico, las eliminé de todas mis redes sociales. No fue fácil, cada bloqueo se sentía como construir otro ladrillo en un muro que nunca quise construir. Pero a veces los muros no son para mantener a otros fuera, son para proteger lo que está adentro. A veces me pregunto cómo les estará yendo. Si finalmente encontraron trabajo. Si vendieron la casa. Si aprendieron algo de todo esto. Pero esos pensamientos ya no me mantienen despierta por las noches. En cambio, pienso en papá, como probablemente estaría orgulloso de mí por finalmente defenderme, aunque su método habría sido más gentil. En mi oficina ahora, mantengo una pequeña foto de él en mi escritorio, no el retrato familiar formal que mamá siempre prefería, sino una foto espontánea de él riéndose de uno de mis terribles chistes durante nuestro último almuerzo juntos. A veces, cuando trabajo hasta tarde, la miro e imagino que dice, «Lo hiciste bien, pequeña. Lo hiciste bien». Y, ¿sabes qué? Tendría razón. Porque a veces la parte más difícil de amar a alguien es aprender cuándo alejarse, y a veces el mayor acto de respeto propio es negarse a ser el reemplazo de la billetera de un padre. La vida no es perfecta ahora, pero es real. Y eso vale más que todas las lavadoras del mundo. Mirando hacia atrás ahora, todos estos meses después, a veces me encuentro de pie junto a mi ventana de la oficina cuando el sol se pone, observando cómo la ciudad se transforma en una constelación de luces. Cada ventana representa una historia, una familia, una vida siendo vivida. Me pregunto si en algún lugar allá afuera, mamá y Emilia finalmente están escribiendo su propia historia, una que no depende de los capítulos de alguien más. Papá solía decir que las lecciones más duras de la vida a menudo vienen envueltas en los paquetes más dolorosos. Tenía razón, como usualmente la tenía en estas cosas. Pero lo que nunca me dijo, lo que tuve que aprender por mi cuenta, fue que a veces el amor se parece a alejarse, y a veces la sanación comienza diciendo, no.
En el cajón de mi escritorio, junto a la foto de papá, guardo uno de esos recibos de Nochebuena. No porque necesite pruebas ya, sino porque me recuerda que el crecimiento no siempre se trata de lo que ganamos, a veces se trata de lo que tenemos el coraje de dejar ir. La ciudad abajo continúa su interminable danza de luz y sombra, y ya no soy la hija que intentaba comprar el amor de su familia con lavadoras y muebles. Soy solo Regina ahora, aprendiendo que los cimientos más fuertes no se construyen sobre cosas que puedes comprar, sino sobre la verdad que eliges vivir. Y tal vez esa es la verdadera herencia que papá me dejó, no su dinero o su abrigo de invierno, sino la fuerza para permanecer sola cuando permanecer juntos significa perderte a ti misma. A veces lo más valiente que podemos hacer es escribir nuestro propio final, incluso cuando otros intentan editar nuestra historia. Como papá siempre decía, la vida no se trata de las cosas que posees, pequeña. Se trata de ser dueña de tus decisiones. Esta noche, finalmente entiendo exactamente lo que quería decir. Si esta historia resuena contigo, presiona ese botón de me gusta para ayudar a otros a encontrarla también. Y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y el coraje que se necesita para navegarlos. A veces las decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar, incluso si el camino se siente solitario al principio.